Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con unas noticias que están relacionadas un poco con lo que está ocurriendo hoy en el mercado. Bueno, hoy y ayer, estas últimas caídas. Vamos a explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido para que se provoquen estas caídas que de momento nos están llevando a corregir hoy un poco más de un 4%. Tampoco es que haya ido la sangre al río, evidentemente estábamos en los máximos históricos, estamos en un retroceso ahora mismo pues cercano al 9% desde los máximos, o sea, un retroceso bastante normal. Y la vela de mañana seguramente intentará recuperar la zona de los 59.000. Si consigue recuperar los 59.000, todavía existen posibilidades de que esta semana vuelva a ser alcista y termine en la zona que hablábamos ayer de los 68.000. Mientras tanto, pues las altcoins, algunas de ellas están aprovechando para tener subidas espectaculares. Ya haremos un repaso ahora a continuación de lo que está ocurriendo en ese sector del mercado, en las altcoins, con unas cuantas de las que estábamos hablando estos días comportándose muy bien, como es el caso de Iris, que estaba en una zona de compra muy buena, o Dia, que también estaba en una zona de compra muy buena. Bien, también la protagonista del día ha sido Alice, que es una nueva moneda que ha salido. Aunque aquí marque esta subida no es real, evidentemente. No sé qué precio de referencia toman para esa subida. Supongo yo que hay un precio de oferta inicial que pagarían los que acudieron a la ICO de esta empresa, supongo yo, y a partir de ese precio están marcando ese porcentaje de subida porque lo que es hoy no ha cotizado a ese precio tan abajo como para esa subida, ¿no? Lo mínimo que se ha podido comprar pues es en la zona más o menos de los 20.000 o poco más abajo, ¿no? O sea que está multiplicándose por 2 desde los mínimos más o menos que ha tenido a la apertura. Tampoco es esa exageración. Ya os digo, los precios de referencia a veces están tomados con precios de la colocación que ha habido y esos precios no son reales a día de hoy porque vete tú a saber cuándo se sacó esta moneda, seguramente cuando no había ningún interés en este tipo de monedas y hoy pues ha salido muy lanzada, ¿no? Con mucha subida de precio. Bien, vamos con las noticias. Las dos que yo creo que han influido en el mercado son esta, la primera, que se habla de prohibición en la India. Ya sacamos aquí una noticia hace no mucho, hace un par de semanas, que esto no iba a ser así, que no van a prohibir el Bitcoin en la India. Sigo diciendo que no lo van a prohibir. O sea, todas estas cosas son rumores que seguramente serán rumores interesados. Ha dicho no sé quién, alguien anónimo. Estos son tonterías absolutas que salen de vez en cuando, una y otra vez. También en China se iba a prohibir y en China se sigue utilizando el Bitcoin, o sea que no. Y se sigue haciendo minería y se sigue haciendo de todo. Estos son tonterías que salen de vez en cuando quieren frenar el mercado. Y bueno, lo consiguen, o sea que como lo consiguen, pues lo siguen haciendo. Como cuando sacaban noticias de Twitter y conseguían tirar el mercado. Ahora ya como no pueden sacar noticias de Twitter, pues se tienen que buscar este tipo de noticias y cuando la India regule las criptomonedas y se utilicen, pues tendrán que buscarse los temas de que consume mucha energía, etcétera, que también son falsas esas noticias porque no consumen mucha energía comparado con otras cosas. Lo que pasa que, bueno, la gente se preocupa por eso, pues porque dice, no, consume mucha energía. Luego no se están parando a pensar toda la energía que van a consumir todos los coches eléctricos que quieren implantar. Eso sí que va a consumir energía también, ¿no? Y va a contaminar también igual hasta más que lo que contaminan los coches actuales. Porque todas esas pilas luego se tienen que reciclar y tienen componentes muy contaminantes, mucho más contaminantes que posiblemente que lo que supone el CO2 y el monóxido de carbono de los coches, ¿no? Bueno, y todos los componentes que salen ahí de la combustión. Bien, esta noticia, pues esta persona nos dice, un exdirector de tecnología de Coinbase, que la inminente prohibición de Bitcoin y otras criptomonedas en la India sería como prohibir el Internet financiero. Pues eso es, nos dice que podría costarle al país billones de dólares en potenciales ganancias posibles de no prohibir la criptomoneda. Es decir, el que haga esto se está pegando un tiro en el pie. Entonces es tontería pensar que lo van a hacer, porque no creo que sean tan tontos,
Eso es lo primero. Por una parte eso, o sea, es imposible pensar que sean tan tontos como para querer prohibir algo que les puede reportar bastantes beneficios. Y luego por otra parte es como querer poner vallas al campo. Como querer poner vallas al campo, lo que os decía en otras ocasiones. No puedes prohibir algo que funciona con Internet. No puedes prohibirlo. La gente se buscará la manera de utilizarlo de alguna manera. Nos dijo que una prohibición total de Bitcoin y otras criptomonedas simplemente redirigiría los ingresos comerciales a los mercados asiáticos cercanos. Es decir, todo lo que se hace ahora en la India lo que haría es hacerse pues, en países cercanos. Lo que equivale a un error de billones de dólares para India. Y no creo que India sean tan estúpidos de decir vamos a perder billones de dólares. Total, nos ponemos cabezones con el Bitcoin y perdemos billones de dólares. Venga. O sea, eso es ser tonto. Y tontos no van a ser. Por lo tanto, el que se crea esta noticia está pensando que los indios son tontos los que toman esta decisión. Es realmente importante que la prohibición, el plan de la India para prohibir la propiedad, el trading, la minería o la inversión en criptomonedas no se lleve a cabo. Sería un error de billón de dólares para India sin exagerar. El jueves, un alto funcionario anónimo del Ministerio de Finanzas, o sea, nadie seguramente, alguien que se ha inventado, le dijo a Bloomberg que era muy probable que ocurriera la prohibición, revelando que los holders de criptomonedas tendrán de 3 a 6 meses para convertir sus fondos nuevamente en moneda de curso legal. O sea, alguien que no dice ni quién es, por lo tanto seguramente será mentira, dice eso. Y la gente va y se lo cree. El proyecto de ley sobre criptomonedas y regulación de la moneda digital oficial se presentó a fines de enero y también sienta las bases para una moneda digital oficial emitida y supervisada por el Banco de la Reserva de la India. Bueno, ya vimos aquí que una persona también relacionada con esto, y ahí sí que daba su nombre, decía que esto no iba a ser así, que no se iba a prohibir. Pero bueno, aquí uno anónimo sí nos lo dice que sí. Vamos a ver qué más dice aquí. Dice que si esta persona, el ex inversor de bueno, inversor no es director de tecnología de Coinbase, nos dice que si la India termina prohibiendo las criptomonedas, terminará siendo un 20% más pobre de lo que sería en los próximos 5 años. O sea que daros cuenta de lo que podría ocurrirle a la India si prohíbe las criptomonedas y no creo que quieran pegarse un tiro en el pie, lo que os he dicho al principio. Aunque la prohibición se dirige a todos los holders de criptomonedas, su efecto en las personas podría ser menos impactante que su efecto en los traders y empresas. Con el uso de billeteras de almacenamiento en frío y manteniendo el control de sus propias claves privadas, los ciudadanos indios sobre el terreno podrían seguir eludiendo cualquier legislación anticripto, pero naturalmente se enfrentarían a dificultades al tratar de cobrar. Es decir, tú puedes seguir operando con tus claves privadas fuera de los exchange en operaciones, digamos, peer-to-peer. Pero claro, luego si quieres sacar efectivo, si quieres sacar a dinero fiat oficial, pues tendrías problemas. Pero bueno, siempre seguramente habrá alguien que buscará alguna solución de cómo sacar el dinero fiat, aunque sea yendo a otros países seguramente. Así que bueno, es lo que os digo, es tratar de poner vallas al campo y el que quiera saltarse las vallas se las va a saltar. Bueno, no hace falta ni saltarlas, las puedes rodear porque poniendo una valla en el campo no te va a impedir pasar por otro lado. Bien, eso es la primera noticia que seguramente habrá tenido influencia en este pequeño retroceso. Y la otra es esta, y esto también es para hacérselo mirar. Datos erróneos provocan retroceso en el precio de Bitcoin según Willy Gu. El analista señaló que es la segunda vez en 30 días que se produce este fenómeno. El supuesto flujo de 1.000 millones en Bitcoin hacia el exchange Gemini fue desmentido. Bitcoin registró una abrupta caída cercana al 6,5% en el lapso de unas 4 horas este lunes, luego de que datos falsos generaran presión de ventas sobre el mercado. La gente siempre empieza a difundir este tipo de datos y ni siquiera se ponen a analizarlos y provocan estos movimientos, ¿no? Nos dice que
circuló la información de que se habían movido 1.000 millones de Bitcoin hacia Gemini, pero en realidad lo que ocurrió fue una transacción interna dentro del exchange, que podría ser perfectamente de una cartera fría a una cartera caliente o al revés. O sea, simplemente fue un movimiento dentro del exchange o un cambio de cartera por, yo qué sé, por temas de seguridad o lo que fuera. Y esto ha provocado que se desaten ventas, ¿vale? Siendo una transferencia interna. Según Wu, es la segunda vez en 30 días que se produce un fenómeno de esta naturaleza. El 25 de febrero dijo haber recibido una alerta sobre una transferencia hacia los exchange de 1.500 millones en bitcoins listos para venderse. En aquel momento también se aclaró que se trataba de movimientos internos dentro del exchange Gemini. O sea que se están produciendo movimientos dentro de los exchange y la gente los está tomando como si fuese alguien que mete dinero para vender, cuando no es nada, no se están vendiendo nada. Los movimientos de grandes volúmenes de Bitcoin hacia los exchange con frecuencia son interpretados por los comerciantes como una clara señal de venta por parte de los propietarios de Bitcoin. Wu explicó que las posiciones con apalancamiento se fueron liquidando a medida que los comerciantes vendían. Para ilustrar la situación, publicó una gráfica que refleja la liquidación de futuros en largo, es decir, los que están apostando al alza con el precio del Bitcoin. Nos dice que los comerciantes que vieron la cadena se asustaron por un aparente gran depósito a Gemini. Como resultado se eliminaron un montón de apalancamientos en largo. Ahora hay un debate sobre si en realidad se trataba de un depósito o de una transacción interna. Nada de eso importa, manténgase humilde y acumule, tuiteó Odell. Pues lo que decimos, humilde es no te metas en apalancamientos y acumular por lo que llevamos diciendo aquí, pero 1000 años, ¿no? Que compres poco a poco y te olvides de los precios, que los precios van a seguir subiendo. Esa es la recomendación que hace aquí Odell, ¿vale? Así que bueno, lo que estamos diciendo, datos falsos para mover el mercado, la gente encima los sigue, así que si la gente los sigue, pues ¿qué van a hacer? Aunque estos datos sean falsos, pues alguien que quiera mover el mercado sin mover ni un Bitcoin, pues ¿qué va a hacer? Tengo en cartera 10.000 bitcoins o 50.000. Los voy a pasar a un exchange, así meto miedo y la gente vende. Ya que son tan tontos de vender cuando ven el movimiento, pues yo hago el movimiento y les engaño. Claro, si reaccionamos a esas tonterías, pues entonces la gente lo va a aprovechar, los grandes inversores lo van a aprovechar y dicen, mira qué tontos, venden solo porque se mueven los bitcoins. No han salido del exchange, se han movido dentro del exchange y están vendiendo, como tontos. Pues ¿qué van a hacer? Aprovecharse de esas tonterías. Van a decir, bueno, vamos a mover nuestros 50.000 al exchange. Bueno, nos va a costar $10 el movimiento. Asustamos a todo el mundo, venden y compramos más. Los volvemos a sacar luego. Entonces, cuando los sacamos, sube el precio. Y ya hemos comprado. Los que queremos que baje, los volvemos a meter. No hace falta ni que hagan la operación. Les hacemos el juego. Bueno, les hacemos. Yo no les hago el juego, pero mucha gente de los pequeños inversores estamos haciendo el juego a los grandes. Por este tipo de motivos, ¿eh? Por estar apalancado y por hacer caso a esas operaciones que a ti ni te van ni te vienen. Que hagan lo que quieran, si ya saben ya se sabe lo que están haciendo a largo plazo. Que muevan los Bitcoin que quieran en el corto plazo. Pero no, entramos en el juego, pues les hacemos a ellos las cosas fáciles. Les facilitamos su trabajo. Bien, vamos con el análisis. Dentro del análisis, hoy las altcoins tienen un apartado brillante en el análisis porque se están comportando muchas de ellas bien y el Bitcoin es el que se queda un poquito pues atrás, ¿no? Aún así, la vela del día no es tampoco catastrófica, ha tenido una mecha bastante más abajo, está recuperando bastante bien al cierre, queda un poquito más de 45 minutos para que cierre, pero está cerrando bastante bien y lo que os digo, mañana podría rebotar hacia la zona de 59.000 y eso dejaría la semana un poco neutra como para volver a ir hacia la zona de los 62.000, intentar romper ese máximo y terminar la semana lo más arriba posible de nuevo. No sé si nos conviene que suba tan rápido, pero
es muy probable que lo haga, es muy probable que lo haga. También hay que vigilar un poco las bolsas, están en máximos y bueno, a ver si no hay ningún susto en las bolsas. Yo creo que estarán tranquilos esta semana, pero tampoco lo sabemos seguro. Y por esa parte también tenemos que tener un poco de precaución porque si vemos alguna corrección en las bolsas podría influir también en el corto plazo, como ya sabéis, en el mercado de las criptomonedas. Aún así, seguramente hasta que no toque esta línea de tendencia principal, seguramente hasta que no la toque no se quedará satisfecho el precio para volver a salir al alza. Entonces, aunque aquí rebotemos mañana y aunque subamos un poquito, todavía puede haber correcciones hasta esta línea de tendencia, que no lo sé cuándo la va a tocar, que igual la toca dentro de una semana o dos, quizás puede tocarla aquí en el 26 de marzo, por ejemplo, que sería en los 58.500, pero en algún momento yo creo que la va a tocar para confirmarla y arrancar de nuevo al alza con más fuerza. Pero bueno, en principio estamos en el movimiento que teníamos dibujado aquí. Ese movimiento que habíamos dibujado hace días es lo que está haciendo. No está haciendo otra cosa diferente de momento. Posiblemente vaya a hacer este movimiento alcista que marcábamos aquí hacia la zona de los 68.000, como ya decíamos, para esta semana, para final de esta semana. Hemos empezado mal, pero esto no es como empieza, es como termina. Sobre todo si termina en la parte alta es lo más positivo que puede ocurrir. Bien, vamos con las altcoins que son las grandes protagonistas de hoy. No todas, evidentemente, pero hay unas cuantas que están teniendo un comportamiento muy destacado. Bueno, vemos a OneInch rebotando, como ya dibujamos ayer en esas velas que nos atrevimos a dibujar, rebotando y posiblemente seguirá subiendo hacia esta zona de los 8.050. AAVE también empieza a rebotar, también nos atrevimos a dibujar unas cuantas velas alcistas. La de hoy se ha quedado un poquito más corta de lo que dibujábamos, pero creemos que va a ir hacia esa zona de 8.370, 70, 77. Cardano parece que sale de esa zona de suelo, desde ahí parece que podría rebotar hacia la zona de los 2.178. AGI también, bueno, ya lo hemos visto a la mañana que había roto la resistencia de los 438 y sigue subiendo hacia los 549. Algorand, buena subida del 15%, en algunos momentos ha tocado la resistencia de los 2.382, bueno, ha tocado en concreto 2.392, solo 10 puntitos por encima de esa resistencia. Se ha ido un poco para atrás, pero los próximos días seguramente irá por esa resistencia a intentar romperla y a intentar ir hacia la zona de 2.600, 2.700. Alfa también está reaccionando, 17% de subida también. Parece que está rompiendo esa línea de tendencia bajista en el corto plazo y podría rebotar hacia la zona de los 3.688. ANT, buena subida. Ayer hablábamos de que estaba en zona de soporte y fijaros qué subida tan espectacular porque ha llegado a estar por encima de 1.300 y ayer hablábamos de que estábamos en 900. Es un 40% de subida. Más de un 40%. APP Coin también queriendo romper la resistencia, bueno, la está rompiendo de hecho esos 178, lo que pasa que tiene aquí otra muy cerquita en los 190 más o menos, que es donde está ahora, pero tiene bastante potencial si supera esos niveles de 190. Está haciendo una figura de hombro, cabeza y hombro invertido, si veis ahí. En este gráfico se ve bastante bien, este sería el hombro, esto la cabeza y esto el otro hombro. Es una figura de suelo porque está en el suelo, no hay más suelo por debajo de eso, y podría salir al alza con bastante fuerza hacia la zona de 280, más o menos. 270 o 280. Airswap empieza a rebotar, se había quedado también muy atrás, vamos a acercarnos más en el gráfico que si no, no lo vemos. Se había quedado muy atrás y esa vela es muy positiva porque se da además la vuelta dentro del día, nos deja mecha por debajo, pequeño cuerpo arriba, y eso es bastante significativo para los siguientes días. Atom, 14% de subida, también otra que sube muy bien. Tenemos justo dibujada la vela ayer. Fijaros, la vela roja esa la dibujamos nosotros ayer y lo esperábamos para hoy. Ha sido incluso más de lo que nosotros esperábamos, pero esperábamos ese rebote. Y hasta aquí pudimos leer, no hicimos más velas porque no quisimos pasarnos, ¿no? Pero ahí tenemos ese rebote hasta 3.740
44 y posiblemente continuará subiendo los próximos días. No sé si mañana, pero durante la semana es posible que sí. Audio continúa subiendo, a la mañana estaba consolidando esos 2400 y ya estamos en 2860, subida espectacular de audio que está en subida libre. Recordemos que rompió los máximos en 1072 y a partir de ahí no tenía ninguna resistencia importante y continúa con esas subidas. AVA rompiendo los máximos anteriores también con pinta de subir. Van rebota, pero no es de las que mejor esté, aunque la vela es positiva. Puede salir de esa situación e ir hacia los 25.047. Básica tensión token un 4% de recuperación y lo que decíamos, la vemos bien, la vemos con ganas de subir. Está en esa zona de 1311, ahora está por encima. Pero en cualquier momento va a ir a por los últimos máximos y posiblemente ataque la zona de los 1700. Bajamos un poquito más para abajo. Bell a la mañana nos ha dado una opción de entrada bastante clara cerca de los 5.248. Binance subiendo pero no termina de arrancar, está ahí bastante parado últimamente, creo que ha perdido bastante punch. Tuvo el último arranque, este de aquí, cuando sacó una noticia puntual, pero después ya hemos visto cómo se ha ido para abajo. Vamos a seguir un poquito más para adelante. Bueno, Cake sigue cayendo. Ha debido haber algún problema también en la red. Está en ese soporte. Ya hemos avisado todo lo que teníamos que avisar. Luego, cuando estén los precios abajo, el que avisa no es traidor. Celer rompiendo la resistencia de los 88, la hemos analizado estos últimos días. Iba bastante bien desde que rompió los 59 y en los últimos 4 días pues ya veis qué subida ha tenido, ¿no? CHR parece flojear ya, parece empezar a debilitarse y evidentemente en cualquier momento empezará una caída importante. Chilit, pues lo mismo, se empieza a debilitar y también en cualquier momento habrá una caída importante. Compound parece que ya hace suelo, desde esa zona puede empezar a rebotar hacia los 8.899. Igual le cuesta todavía un par de días arrancar con fuerza, pero empezará. Coti rebota muy cerca de la línea de tendencia, aún así creo que esa línea de tendencia peligra. CRV, hablábamos a la mañana que estaba a punto de romper la línea de tendencia bajista, ahora ya que está casi al cierre la está rompiendo, está mejor que a la mañana, y esta moneda se suele mover muy fuerte, así que es posible que los próximos días tengamos movimientos importantes al alza en CRV. CTSI también subiendo, ya es el tercer día seguido, después de hacer un amago de perder el soporte de los 446, la vemos que está con bastante fuerza, así que fue una ruptura falsa. DAS también parece que está en zona de soporte, aunque no termina de reaccionar, es una de las monedas que peor comportamiento lleva en los últimos tiempos. Digibyte, subida del 10%, ha llegado a estar en 115, hablábamos de 120 como posibilidad de subida, se ha quedado muy cerquita, todavía hay posibilidades de seguir subiendo. Día estaba a puntito de romper esa línea de tendencia bajista esta mañana, cuando hacíamos el análisis, y fijaros cómo lo ha roto, y ha tenido esa subida importante hacia los 600, y podría llegar hacia los 900, como hemos comentado en el vídeo de la mañana. Esto es un doble suelo que está haciendo, y en el momento que se confirme ese doble suelo puede llegar hacia la zona de los 900. Vamos a seguir. DOT sigue estable pero con pinta de seguir cayendo. Ha intentado ayer subir, hoy también, no ha podido. Es mala señal, señal de debilidad. Bueno, tenemos aquí unas cuantas subiendo, pero son de las que no solemos seguir mucho. Dask sí que la hemos comentado a veces, pero lleva una subida también ya fuerte desde los mínimos y no nos interesa ya en estos precios. Elrond parece que rebota. Podría haber encontrado suelo ahí. Hizo amago de perder estos mínimos ayer. Al final del cierre lo consiguió salvar, consiguió cerrar por encima de esa línea. Y hoy parece que empieza a rebotar. Vamos a ver si es estable este rebote o todavía
que da movimiento a la baja. ELF también parece que rebota otra vez nuevamente acercándose a los 600, que es la zona que tiene que superar. ENJ está totalmente disparada, aunque en algunos momentos del día ha ido todavía mejor. EOS parece que quiere empezar a subir, tiene esa línea de tendencia bajista, en el momento que la supere pues podría empezar a arrancar hacia la zona de los 800 y quizás luego más tarde hacia los 900. Ethereum rebota un 1,7%, rebota en los mínimos, se va hacia la primera resistencia que es la línea de tendencia que perdió y el siguiente objetivo podría ser los 0,03327. Vamos un poco más abajo. Fed un 2,8% de subidas. Todavía aguanta en positivo a pesar de que hoy en algunos momentos ha estado cayendo bastante. Y también está posiblemente en los últimos movimientos alcistas antes de una corrección importante porque lleva una subida también muy fuerte. FTM aquí, subiendo ligeramente, pero yo creo que tiene pintas de seguir cayendo. FAN, que recientemente hablábamos de que podía subir hacia 90, parece que empieza a arrancar. Vamos a ver si es la correcta, porque aquí también lo intentó el día 6 de marzo y al final no lo consiguió. Vamos a ver si en esta ocasión sí es la buena ya. Parece que puede ser. GRT también arranca, está un gráfico muy parecido que el de Elrond. Podía ir hacia esa resistencia que ahora tiene en la línea verde, esta línea verde más claro, quizás esa zona de 3840. ICX subida espectacular del 19%, se ha dado la vuelta. A la mañana ya teníamos dudas, porque ayer sí que pensábamos que podía seguir cayendo hacia 2355. A la mañana ya amanecía dubitativa esa vela y ya decíamos igual ya no cae más. Pues se ve que ya no cae más, ¿no? Un 19% de recuperación, vuelve a ponerse por encima de los 3151 y seguramente ese nivel será otra vez soporte en los próximos retrocesos. Alguien me ha preguntado por INJ, creo. INJ sigue bajista, está rebotando un poco, pero veis cómo tiene una línea de tendencia bajista, esa línea azul, y aunque puede rebotar hacia la zona de los 22.000, que casi ha tocado ese nivel, bueno, no, ha tocado justo ese nivel hoy, pues parece que después podría seguir cayendo. La que ha tenido un buen rebote ha sido IOTA también, en algunos momentos ha estado por encima del 2440 y ahora vuelve a retroceder un poco, pero ya hemos dicho estos días que eran buenos precios de compra y parece que la gente ya está llevando los precios al alza. Iris, una subida del 30%, hemos estado comentando que esa zona de 280 era una buena zona de entrada estos días y que podía ir hacia 340 y no solo ha ido a 340 sino que ha subido hasta 394 en algunos momentos. JST también parece que sube y parece que rompe esa resistencia, todavía no sale con mucha fuerza, solo sube un 2%, pero en cualquier momento se puede disparar hacia la zona de 149. Cava también recuperando y acercándose de nuevo a los 10.324 y posibilidades de subir hasta los 13.000 y pico en cuanto arranque de esa zona. Kyber Network, a la mañana decíamos 3.600 zona de compra, ya está en 3.700, poco a poco subirá, irá dando beneficios a la gente que haya comprado en 3.600. Link muy floja, decíamos que podía subir un 7, 8, 9, 10% desde esa zona, pero todavía no lo está haciendo, igual está costando más que a otras, seguramente habrá otras que se comporten mejor. Litecoin no termina tampoco de reaccionar, una moneda bastante olvidada por el mercado en general. Maná vuelve a subir, a pesar de que nos había dejado dos mechas por arriba los días anteriores, parece que no termina de finiquitar ese movimiento alcista. Yo creo que no le queda mucho a estas monedas que han subido tan en vertical para una caída fuerte, pero de momento pues siguen aguantando en esa parte alta. Matic lo mismo, llevaba también un par de días con correcciones, pero no termina de decantarse a la baja, a coger un poco de respiro y a tomar un poco de impulso. Maker recupera, como está recuperando AVE y como está recuperando Compound,
es buena señal que todas más o menos se comporten bien. Melon rompiendo línea bajista, a puntito de romper también resistencia en la zona de los 857. Estaba muy parada esta moneda, muy bajista en los últimos tiempos, pero parece que empieza a salir al alza y podría llegar quizás hacia la zona de 1150. Vamos a ver qué más hay por aquí. Nano subiendo un 3%, rebota en la zona de soporte, aunque creo que esos 817 los va a terminar por perder. En un primer toque ha rebotado, pero ya veremos a ver en el segundo qué es lo que ocurre. Nier sigue cayendo y sigue acercándose a esa línea de tendencia que más o menos son los 980. En esa zona sería zona de compra a los 980. Me he ido, a ver, aquí. Neo subiendo casi un 4%, empieza a recuperar. Trazábamos a la mañana esa línea de tendencia inferior que nos va a hacer de soporte y está intentando volver hacia esa zona de los 761. Vamos un poco más abajo. Ocean, 3% de subida, lleva 2 días desde el rebote de los 2289, bien, comportamiento bastante bueno. OGN, a la mañana hablábamos de objetivos posibles, decíamos 2200 el primer objetivo. No descartábamos la zona de los 2560, incluso decíamos la zona de 3180. Hasta ahí podría llegar. De momento sigue el movimiento alcista, vela muy fuerte y además estamos muy cerca del cierre. Cerrar en la parte alta puede significar que la siguiente vela sea también tan potente como esa que está cerrando ahora mismo. Omísego también parece que empieza a recuperar, 900 de momento, es poco, envuelve solamente las dos últimas velas, debería ser más fuerte esa vela, pero es es un comienzo, ¿no? Y luego romper los 1035 ya sería el movimiento que le diese impulso para una subida más importante. Ontology por fin recupera también los 193, se había quedado muy atrás esta moneda, muy atrás, pero con esta vela parece que quiere salir de ahí del agujero en el que estaba. Aquí tenemos también una subida del 67% en una moneda que se llama ORS, ahora mismo está en 403 y también está cerrando muy arriba, lo cual podría dar lugar a subidas fuertes en los próximos días. Fijaros que por encima de estos 400 tiene poquitas resistencias, tiene los 639 y después ya están los 900. Y estando como está el mercado, pues no me extrañaría un rally importante en cualquier moneda. Y en esta en concreto, que no tenga mucha liquidez, posiblemente, pues también. Pearl también está con comportamiento alcista y sigue con esa tendencia, aunque también ha subido ya muy en vertical y cualquier día entrará alguna corrección. QLC otra vez va a por los 173, de hecho lo ha tocado y está a puntito de romper ese nivel, si lo rompe puede ir bastante arriba. QSP también ha tocado los 179, puede llegar todavía hasta 186 o incluso 200, también movimiento muy alcista, ha roto la resistencia claramente de los 149 y aunque ahora el cierre está retrocediendo un poquito de cómo ha estado durante el día, puede volver a arrancar en cuanto empiece la nueva vela e ir hacia esa zona de 186-200. Qutun recuperando también muy bien, llevaba muchos días seguidos cayendo y en esa zona vuelve a encontrar un suelo y vuelve a rebotar con fuerza. Aquí tenemos también dos subidas muy fuertes, una es de RCN que está a puntito de romper los 239 y empezar a subir, otra es de RDN que también está a punto de romper los 1225 que tiene más o menos aquí de resistencia también para intentar subir. Riff, que ha sido protagonista por lo positivo y por lo negativo hoy. En lo positivo, pues había roto la resistencia de los 87, 86, 87, esta zona de por aquí, 86 en concreto, y se había ido hasta los 97, pero luego ha habido una serie de tweets, comentarios, etcétera, que no han sentado nada bien. No sé exactamente lo que ha pasado, no me he parado a investigar exactamente qué es lo que ha pasado, pero ha habido algún malentendido con la inversión del otro día, etcétera.
Hasta que no se aclare, mejor no voy a comentar nada por no liar más el asunto, pero eso ha influido en el precio y ha hecho que vuelva a caer a la zona de soporte de los 68 y ahí pues parece que otra vez ha encontrado suelo y ha rebotado de nuevo. Está un poquito volátil hoy, pero bueno, tampoco creo que sea tan grave. Seguramente volverá a salir a la alta. Y ayer, que seguíamos diciendo de acumular REN, pues ya vemos cómo está otra vez ya rebotando. El que haya ido comprando desde los 2.200 hasta estos precios que ha estado ayer, el precio medio lo tendrá muy cerquita del precio que está ahora. Enseguida, en cuanto suba un poco, ya estarás en ganancias. Y sería en cuestión de empezar a vender de los 2.400 hacia arriba. De 2.400 a 2.700, 2.800, ir vendiendo todo lo que se ha acumulado en esta zona de compra, ¿no? Seguimos. RLC, buena pinta, ya lo decíamos a la mañana también. Llevaba 3 días corrigiendo, pero los días anteriores a esa corrección se había comportado muy bien. Y era cuestión de tiempo que volviese a entrar dinero. Y yo creo que tiene bastante potencial de ir muy arriba, potencial de ir hacia la zona de los 7.873, incluso los 8.982, que es casi, bueno, no, casi no, desde los precios que está ahora es más del doble si llega a los 8.982. Rose, también buen comportamiento, aunque ahora está flojeando un poco al cierre, pero ha vuelto a estar por encima de los 400 en muchos momentos del día y está en subida libre y podría seguir subiendo en la vela de mañana. RSR, buena subida, al final aguantó los 121 y ha rebotado con mucha fuerza hacia los 150 de nuevo. Run también rebota, llevaba muchos días seguidos cayendo y la vela de hoy pues recupera todo lo perdido ayer y algo más. No sé si será un rebote ya definitivo como para ir de nuevo al alza o solamente ha frenado un poco esa caída para volver a caer, no lo sé. No me convence mucho este gráfico, no es de los que mejor pinta tenga, así que vamos a irlo vigilando por si acaso. Estamos teniendo ya subidas muy grandes en monedas pequeñas como esta, Siacoin, que no hacen nada normalmente y de repente pues que se ponga así tan alcista, da un poco de miedo cuando estas monedas ya empiezan a ser tan alcistas en el mercado de altcoins. Ya vimos ayer a esta Singular DTV también, que tenía una subida muy fuerte. Hoy está retrocediendo un poco, se ha frenado en esa resistencia de los 44. Si es capaz de pasar esa resistencia podría seguir subiendo, pero son valores ya de los de última fila y si empiezan a subir estos es un poco ya peligroso el mercado. Sol queriendo aguantar la línea de tendencia alcista, vamos a ver si lo consigue o no al cierre. Yo creo que posiblemente sí. Stratis también rebotando en el soporte, parece que puede volver a tener otro movimiento alcista hacia la zona de 2.900, 3.000. STX también poco a poco saliendo de la zona de compra, sigue estando por ahí más o menos, pero parece que empieza a repuntar, lleva varios días ahí. Ayer comentábamos Stork y esta mañana también, y la pinta es buena, podría subir bastante todavía, se me había olvidado comentarla. Teta y Teta Fuel bajando, ambas un 2 y pico por ciento. Ya decíamos a la mañana que todavía les queda mucho por caer para tener una corrección normal. Perdón, esta no quiero para nada. Tomo Chain 4.200, esta mañana ha estado casi en 4.600. Sigue siendo esa la resistencia y si supera esa resistencia de 4.600 podría ir hasta 5.000 como mínimo. Bueno, ya veis aquí otra moneda que sube un 40%, de las más desconocidas, de las que menos volumen tienen. Eso empieza a ser un poco peligroso. Hasta Tron subiendo, ya hemos dicho muchas veces cuando suba Tron mal asunto. Un fee cayendo, esta moneda de estos días se ha comportado un poquito de forma aleatoria, ahora parece que sí que empieza a retroceder, a ver si la vemos en la zona de los 42.000, 43.000. Uniswap ha rebotado un poco hoy, bueno, en esa zona parece que quiere encontrar de nuevo soporte, vamos a ver si lo consigue.
BET subiendo un 26%, ya me han comentado por qué subía, han debido pumpearla en algún canal de YouTube que tiene muchísimos seguidores, a un canal en inglés, y entonces pues está subiendo un 26%. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, VIP queriendo romper la resistencia, otra que tiene grandes posibilidades si rompe ese nivel, porque es de las que también de tercera fila, que está empezando a reaccionar y podría ser protagonista en los próximos días. Wabi sigue subiendo, aunque no rompe de momento los 705, pero está a punto. OneChain, subida espectacular, no solo hasta los 1992, sino que a 2310. Para que veáis, esta zona era buena zona para entrar. Lo que pasa es que aquí nos hizo un amago de caída y posiblemente nos hizo salir antes de tiempo. Waves empezando a rebotar desde un movimiento bastante bajista que lleva ya. Ahora sí que podría empezar a subir algo porque se ha ido muy abajo y desde tan abajo pues algo de potencial tiene evidentemente. Walton Chain también un 14% de subida, estos últimos 3 días había estado corrigiendo, se había ido hacia el soporte más o menos de los 210, incluso un poco por debajo, y desde ahí vemos cómo está subiendo hoy un 14%. SEM también rebota antes de lo que nosotros nos esperábamos, se ha contagiado de un buen día de las altcoins y ha aprovechado ese movimiento alcista generalizado para tener un rebote importante desde esos mínimos que marcó ayer. Stellar también parece que empieza a subir un poco, se apunta a esos rebotes. Ya sabéis que Stellar va un poco a su aire, no me fío mucho. La vela esa sí que promete que quizás los próximos 2 o 3 días podría rebotar un poco hacia la zona de los 720, 730, pero aún así no me fío demasiado. No creo que duren demasiado las alegrías en Stellar. Monero también queriendo subir, pero todavía no lo consigue. Un salto hacia la zona de 4200 es probable, posible y probable. Ripple también subiendo un poco, casi un 5% contra el Bitcoin en este caso, una vela muy similar a la de Stellar, bueno, comportamiento parecido. Zcash sube un poco, pero el gráfico no tiene ninguna buena pinta de momento. Cílica vuelve a subir, se sitúa de nuevo por encima de los 284, pero yo creo que tiene que seguir corrigiendo un poco más hacia los 240. Y ZRX a punto de superar esa línea de tendencia bajista. En cuanto la supere, pues seguramente se irá a esa zona de 2800, 2900, que es zona para ir soltando lo que hayáis comprado por aquí abajo. Podría llegar hasta 3164, sí. El que quiera que no suelte todo aquí, que suelte parte solamente y se aguante un poquito más por si llega a 3164, pero bueno, eso es lo que hay un poco en esa moneda. Y bien, vamos con el Bitcoin para terminar, que lo tenemos en 56.250, más o menos parecido. Quedan poco más de un cuarto de hora para terminar la vela del día. Ya vemos cómo la gran caída ha sido a la mañana, después todo el día ha estado bastante estable entre los 56.000 y 56.800, en un rango de $800 prácticamente todas las últimas horas. Ya veremos ahí, cuando abra ahora la vela nueva, si vamos hacia la línea de tendencia bajista, que sería ir casi a los 59.000, o seguimos con la corrección hacia la línea alcista principal, que tenemos un poco más abajo, y que mañana pasará más o menos por los 52.526. Ese es el posible límite, que no tiene por qué llegar, pero es el posible límite si hay una caída mañana. En principio yo creo que va a rebotar hacia la zona de 58.000-59.000, pero bueno, ya veremos. Si no rebota y siguen estando las altcoins así, tampoco importa mucho, porque se están comportando muy bien las altcoins, y para eso ese pequeño porcentaje de la cartera en altcoins, ¿no? Para que cuando ocurren estas cosas, cuando hay movimientos alcistas en las altcoins, ganar algún satoshi para cuando el Bitcoin recupere, pues tener más Bitcoins de los que tenías cuando empezó ese movimiento. Así que nada, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.